Las palabras son más poderosas de lo que solemos imaginar. En cada frase que pronunciamos se esconde un potencial capaz de cambiar el curso de una conversación, de transformar una vida e incluso de alterar el rumbo de nuestro destino. Desde tiempos antiguos se nos ha enseñado que la muerte y la vida están en poder de la lengua. Proverbios 18:21. Y esta verdad nos invita a reflexionar profundamente sobre el impacto que nuestras palabras tienen no solo en los demás, sino también en nosotros mismos. Las palabras que elegimos no son simples sonidos vacíos, son el reflejo de lo que hay en nuestro corazón, el eco de nuestras creencias, nuestras emociones y nuestra fe. Este tema no solo nos llama a tomar conciencia de cómo hablamos, sino a entender que con nuestras palabras podemos edificar o destruir, sanar o herir, traer esperanza o desánimo. Hoy exploraremos el poder transformador de las palabras, cómo a través de ellas podemos sanar, edificar y declarar la voluntad de Dios en nuestras vidas. Aprenderemos a elegir sabiamente lo que decimos, para que nuestras palabras sean instrumentos de bendición y no de maldición. Te invito a descubrir el inmenso poder que reside en tu lengua y cómo, al hablar con sabiduría, podemos crear un ambiente de paz, amor y esperanza a nuestro alrededor. Cuando hablamos, no solo estamos comunicando hechos o pensamientos. Cada palabra que pronunciamos tiene el poder de edificar o de destruir, de curar o de herir, de levantar o de aplastar. Si nos detenemos a reflexionar por un momento, podemos darnos cuenta de cuántas veces nuestras palabras han tenido un efecto directo en quienes nos rodean. Tal vez alguna vez has dicho algo que ha alegrado el día de alguien, le ha dado esperanza o ha motivado a esa persona a seguir adelante. Por otro lado, quizás alguna vez has dicho algo sin pensar, que ha causado dolor, tristeza o incluso ha dejado una huella negativa en alguien por mucho tiempo. Las palabras, aunque aparentemente simples, son capaces de penetrar profundamente en el alma humana y dejar una marca duradera. Imagina el poder de las palabras en un contexto más amplio. Piensa en cómo los líderes y oradores pueden movilizar a multitudes, inspirar cambios sociales o incluso incitar a la violencia. Todo a través de lo que dicen. Las palabras no solo afectan a las personas de manera individual, sino que pueden tener un impacto colectivo, alterando el curso de la historia. Los discursos que promueven el odio o la división pueden llevar a conflictos y sufrimiento, mientras que las palabras de amor, aliento y esperanza pueden unir a las personas, creando un mundo mejor y más armonioso. Las palabras tienen la capacidad de sanar heridas invisibles, esas que no se ven a simple vista, pero que pesan enormemente en el corazón y la mente. Un simple "estoy aquí para ti" o un "te entiendo" puede brindar consuelo y aliento a alguien que se siente solo o perdido. El poder curativo de las palabras es tan fuerte como el de las acciones, porque nos conectan a un nivel profundo, ofreciéndonos un refugio emocional cuando más lo necesitamos. Sin embargo, cuando las palabras se usan para criticar, insultar o descalificar, pueden tener el efecto contrario, causando cicatrices emocionales que tardan años en sanar. Es importante recordar que las palabras no solo afectan a quienes las escuchan, sino también a quienes las pronuncian. Al expresar pensamientos negativos o dañinos, no solo estamos afectando a los demás, sino también a nuestra propia mente y espíritu. Las palabras de odio, miedo o negatividad que salen de nuestra boca también nos afectan internamente, alimentando pensamientos destructivos y emociones tóxicas. En cambio, cuando elegimos usar palabras que promuevan la paz, el amor y la gratitud, estamos cultivando un estado mental y emocional saludable para nosotros mismos y para quienes nos rodean. Las palabras pueden ser poderosas, aliadas en nuestra vida diaria si las usamos con sabiduría. Cada vez que elegimos hablar con amabilidad, compasión y empatía, estamos sembrando semillas de bondad y amor en el mundo. Cada vez que decidimos callar en lugar de dejar salir palabras impulsivas o hirientes, estamos protegiendo la armonía y el bienestar de todos. La clave está en ser conscientes del poder que tenemos al hablar y en elegir nuestras palabras con intención. Recuerda que lo que dices tiene un impacto más allá de lo inmediato. Las palabras pueden permanecer en la mente de las personas mucho después de que hayan sido pronunciadas. Una palabra de aliento en el momento adecuado puede transformar un día, una vida o incluso una trayectoria. Lo mismo ocurre con las palabras negativas. Aunque a veces no lo notemos, pueden ser heridas invisibles que persisten durante años. Por eso, es crucial usar nuestras palabras con responsabilidad y amor, entendiendo que lo que decimos tiene el poder de marcar la diferencia.
Lo que sale del corazón es fácil caer en la tentación de hablar sin pensar, especialmente en momentos de estrés, enojo o frustración. A menudo, las palabras salen impulsivamente, sin tener en cuenta las consecuencias que pueden traer. Sin embargo, debemos recordar siempre que lo que decimos refleja lo que hay en nuestro corazón. Nuestras palabras no son simplemente respuestas vacías a lo que sucede a nuestro alrededor, sino que son el eco de lo que sentimos y lo que albergamos en nuestro interior. Jesús nos recordó esta verdad en las Escrituras cuando dijo, «De la abundancia del corazón habla la boca». Mateo 12:34. Este pasaje no solo es una enseñanza sobre el poder de la palabra, sino también sobre el poder del corazón. Si nuestras palabras son amargas, hirientes o negativas, probablemente es porque en nuestro corazón hay amargura, rencor o dolor no resuelto. Las emociones y pensamientos negativos que guardamos dentro de nosotros finalmente encuentran salida a través de nuestra boca. Lo que está en nuestro interior, tarde o temprano, se refleja en nuestras palabras, y es un recordatorio de que debemos tener cuidado con lo que dejamos entrar en nuestro corazón. Por otro lado, si nuestras palabras son llenas de amor, compasión y gracia, es porque nuestro corazón está lleno de estas cualidades. El corazón actúa como un filtro, transformando lo que percibimos y lo que vivimos en lo que expresamos. Cuando cultivamos pensamientos positivos, cuando trabajamos en sanar nuestras heridas emocionales, nuestras palabras reflejarán eso. Nuestro corazón, cuando está lleno de paz y amor, se convierte en un manantial que fluye hacia los demás de una manera que puede sanar, levantar y fortalecer. Es importante entender que las palabras tienen el poder de transformar. A veces, sin siquiera darnos cuenta, podemos sanar a alguien con una palabra amable o herir profundamente a otro con una simple frase. Las palabras no solo afectan a quienes las escuchan, sino que también afectan a quienes las pronuncian. Si nuestras palabras son reflejo de amargura, eso afectará nuestra paz interior, nuestra salud emocional e incluso nuestra relación con los demás. Pero si nuestras palabras son una expresión de amor, de gratitud y de bondad, nos ayudarán a construir una vida más armoniosa y plena. Las palabras son el medio por el cual podemos construir puentes o levantar muros. El mismo corazón que albergó el dolor o la tristeza también tiene la capacidad de ser sanado y transformado. Al cambiar lo que guardamos en nuestro interior, podemos cambiar la manera en que nos expresamos, creando un ciclo virtuoso de palabras llenas de bondad, esperanza y luz. Las palabras son el reflejo directo de lo que albergamos en el corazón, y por eso debemos estar conscientes de lo que permitimos que entre en él. Si encontramos que nuestras palabras son duras, negativas o dañinas, tal vez sea el momento de hacer una pausa y examinar nuestro interior. ¿Qué está ocurriendo dentro de nosotros que nos lleva a hablar de esta manera? Al reconocer nuestras emociones y sentimientos, podemos empezar a trabajar en sanarlos, de modo que nuestras palabras dejen de ser una fuente de destrucción y se conviertan en una fuente de vida y sanación. En resumen, nuestras palabras son mucho más que simples sonidos, son un reflejo de nuestro ser interior. Cada vez que hablamos, tenemos la oportunidad de elegir lo que queremos expresar. ¿Será amargura o amor? ¿Destrucción o edificación? Lo que sale de nuestro corazón es lo que, en última instancia, definirá nuestras relaciones, nuestra paz interna y nuestra capacidad para influir positivamente en el mundo. Por ello, debemos cuidar lo que dejamos entrar en nuestro corazón, porque de eso dependerá lo que salgamos a compartir con los demás. El poder sanador de las palabras. Las palabras a menudo son subestimadas por su capacidad de transformar y sanar. En un mundo donde el ruido y el caos parecen dominar, olvidamos que las palabras no son solo sonidos o frases vacías, sino instrumentos poderosos con un potencial profundo para sanar, restaurar y elevar el espíritu humano. Así como el agua puede suavizar la roca más dura, las palabras, cuando son elegidas con amor y sabiduría, tienen la capacidad de suavizar el dolor, aliviar el sufrimiento y devolver la esperanza. En momentos de angustia, desesperación o confusión, una palabra de aliento puede ser la chispa que ilumine el camino y cambie la perspectiva de alguien. La Biblia, en su sabiduría infinita, resalta el poder de nuestras palabras para influir en las vidas de los demás, invitándonos a ser conscientes de lo que decimos. En Efesios 4:29 encontramos un consejo crucial. No salga de vuestra boca ninguna palabra corrompida, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes.
Esta enseñanza no solo subraya la importancia de hablar de manera respetuosa y amorosa, sino que también nos recuerda que nuestras palabras pueden y deben tener un propósito más grande: edificar, restaurar, levantar a los demás. En un momento de dolor o tristeza, una palabra sincera de consuelo o de apoyo puede ser más efectiva que cualquier medicina física. El poder sanador de las palabras radica en su capacidad para conectar con el corazón de las personas, para ofrecerles lo que más necesitan en momentos de vulnerabilidad: comprensión, empatía, esperanza. Cuando alguien está atravesando un momento difícil, a menudo lo que más necesita no es que se le den soluciones, sino simplemente que se le escuche, se le entienda y se le ofrezca un pequeño rayo de luz en medio de la oscuridad. La capacidad de las palabras para restaurar relaciones rotas es igualmente poderosa. Una palabra de perdón, por ejemplo, tiene la capacidad de curar heridas profundas que han estado abiertas por mucho tiempo. A veces, las relaciones se quiebran debido a malentendidos, palabras hirientes o situaciones no resueltas. Sin embargo, una simple frase de arrepentimiento o perdón puede iniciar el proceso de sanación y restauración. Te perdono, lo siento, te comprendo. Son palabras pequeñas, pero llenas de un poder enorme para restaurar la paz y la armonía entre las personas. Estas palabras no solo restauran la relación, sino que también liberan a las personas del peso emocional de la amargura y el resentimiento, creando espacio para el amor y la reconciliación. Lo más hermoso de todo es que cada vez que hablamos, tenemos la oportunidad de ser instrumentos de sanación. La forma en que nos comunicamos con los demás, especialmente en momentos de dificultad, puede ser una herramienta poderosa para la restauración y la paz. Las palabras tienen un poder mucho más allá de lo que imaginamos. No solo afectan a quienes las reciben, sino también a quienes las pronuncian. Al hablar palabras de consuelo, de aliento y de amor, no solo estamos ayudando a quienes nos rodean, sino que también nos estamos sanando a nosotros mismos, ya que este tipo de comunicación fortalece nuestra propia paz interior y nos conecta con lo más noble de nuestro ser. El poder sanador de las palabras también se extiende a la manera en que hablamos de nosotros mismos. En muchos casos, somos nuestros peores críticos, y las palabras que nos decimos a nosotros mismos pueden tener un impacto devastador en nuestra autoestima y bienestar emocional. No soy suficiente, no puedo hacerlo, nunca lograré nada. Son frases destructivas que pueden aniquilar nuestra confianza y nuestra motivación. Sin embargo, al cambiar nuestro discurso interno y empezar a decirnos cosas como soy valioso, soy capaz, puedo superar esto, estamos dando un paso importante hacia la sanación personal. Las palabras que nos decimos a nosotros mismos tienen el poder de moldear nuestra identidad y nuestro destino, por lo que debemos ser conscientes de usarlas para edificar y no para destruir. El poder de las palabras también se encuentra en su capacidad para generar comunidad y unidad. Vivimos en un mundo donde las divisiones y los conflictos parecen estar a la orden del día, pero en medio de la discordia, las palabras de paz, de entendimiento y de amor pueden ser los cimientos sobre los que se construya la reconciliación. Cuando nos dirigimos a los demás con respeto y consideración, cuando elegimos hablar con amabilidad y compasión, estamos sembrando semillas de unidad y armonía que pueden transformar comunidades enteras. Al comprender que nuestras palabras tienen un impacto profundo y duradero, podemos empezar a ser más conscientes de lo que decimos y de la influencia que ejercen. Cada vez que hablamos, tenemos la oportunidad de ser instrumentos de sanación, de restauración, de paz. Podemos elegir usar nuestras palabras para levantar, para inspirar, para consolar, o podemos elegir usarlas para destruir. La elección está en nuestras manos. El poder sanador de las palabras no es algo que solo se limite a situaciones extraordinarias. Cada palabra amable, cada gesto de aliento, cada frase de perdón, tiene el potencial de cambiar el curso de un día, de una vida o incluso de una historia. Al aprender a usar nuestras palabras con sabiduría, podemos no solo sanar a los demás, sino también a nosotros mismos, creando un ciclo virtuoso de sanación, paz y restauración en nuestras vidas y en el mundo que nos rodea. Las palabras tienen un poder infinito, un poder que puede cambiar corazones, restaurar relaciones y sanar heridas, y es nuestra responsabilidad usarlas para el bien. Habla con sabiduría. Hablar con sabiduría es uno de los regalos más poderosos que podemos cultivar en nuestras vidas. Las palabras que elegimos decir tienen un impacto mucho mayor de lo que muchas veces imaginamos. No solo afectan a aquellos que nos escuchan, sino también a nosotros mismos, ya que las palabras tienen la capacidad de crear, edificar, destruir y sanar. En medio de este gran poder es fundamental recordar que tenemos la oportunidad de alinearnos con la sabiduría divina, y al hacerlo,
Nuestras palabras pueden reflejar la verdad de Dios y transformar todo lo que nos rodea. La Biblia nos enseña que la sabiduría proviene de Dios y que, al buscarla, podemos aprender a hablar de manera que construyamos y no destruyamos, que edifiquemos y no derrumbemos. En Proverbios 18:21 se nos recuerda que la muerte y la vida están en poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. Esto subraya la tremenda influencia que nuestras palabras pueden tener. No se trata solo de lo que decimos, sino también de cómo lo decimos. La sabiduría en nuestras palabras no solo es importante para las relaciones humanas, sino también para nuestra propia vida espiritual. Cuando hablamos con sabiduría, estamos alineando nuestras palabras con el propósito divino, y esto tiene el poder de abrir puertas, derribar barreras y traer restauración. Uno de los aspectos más profundos del hablar con sabiduría es aprender a declarar lo que Dios dice sobre nosotros. A lo largo de las Escrituras podemos encontrar promesas poderosas que Dios ha hecho a sus hijos, y como creyentes, tenemos la capacidad de usar nuestras palabras para proclamarlas en nuestra vida. Cuando decimos palabras de fe y esperanza, estamos invitando el poder de Dios a obrar en nuestra vida a través de la proclamación de su verdad. Muchas veces, nuestra realidad parece contradictoria a lo que Dios ha dicho, pero cuando elegimos declarar su palabra con fe, comenzamos a alinearnos con su voluntad y los milagros empiezan a suceder. ¿Cuántas veces hemos escuchado que la fe viene por el oír? Esta verdad que encontramos en Romanos 10:17 destaca el impacto profundo que las palabras pueden tener en nuestra fe. Cuando proclamamos lo que Dios ha dicho en su palabra, estamos alimentando nuestra fe, dándole la oportunidad de crecer y fortalecerse. Y no solo eso, sino que también estamos modelando la realidad que queremos ver en nuestras vidas. Si estamos constantemente proclamando que somos más que vencedores en Cristo, que estamos llenos de su paz y su amor, estamos declarando esa verdad en nuestra vida y las circunstancias empiezan a alinearse con esas palabras. Al hablar conforme a la voluntad de Dios, nuestras palabras tienen un poder transformador. Cuando hablamos con sabiduría y de acuerdo con lo que Dios dice, nuestras palabras no solo afectan a los que nos rodean, sino también a nosotros mismos. A través de nuestras palabras, estamos cultivando un ambiente donde la paz, el amor y la fe pueden crecer y desarrollarse. Estamos estableciendo un terreno fértil para que la voluntad de Dios se cumpla en nuestra vida. La sabiduría divina no solo nos lleva a hablar lo que es correcto, sino también lo que es verdadero, justo y edificante. Cuando hablamos en armonía con la verdad de Dios, nuestras palabras se convierten en herramientas para edificar nuestro carácter, para sanar heridas emocionales y para restaurar lo que ha sido dañado. Proclamar las promesas de Dios no es solo un acto de fe, sino también un acto de obediencia. La obediencia a la palabra de Dios nos invita a hablar de manera que refleje su amor, su compasión y su bondad. Las palabras sabias son aquellas que buscan lo mejor para los demás, que edifican en lugar de destruir, que son amables y llenas de gracia. No debemos subestimar el poder de las palabras de sabiduría. A menudo tomamos nuestras palabras por sentadas y no pensamos en su impacto. Pero al alinear nuestras palabras con la voluntad de Dios, podemos ver cómo nuestras vidas empiezan a reflejar su paz, su propósito y su poder. Hablar con sabiduría significa hablar conforme al plan divino, eligiendo palabras que bendigan, que levanten y que fortalezcan. No es simplemente una cuestión de ser correctos o prudentes, sino una cuestión de ser obedientes a la voz de Dios en nosotros y permitir que su palabra guíe cada aspecto de nuestra vida. Al hablar con sabiduría, también estamos sembrando semillas de fe en los corazones de los demás. Nuestras palabras pueden ser una fuente de aliento y de esperanza para aquellos que están pasando por dificultades. Cada vez que compartimos una palabra de sabiduría, una palabra de aliento o una palabra de promesa, estamos contribuyendo al bienestar de otros, ayudándoles a ver la luz en medio de sus pruebas. Y lo que es aún más hermoso, nuestras palabras también pueden ser un testimonio de la bondad y el amor de Dios. Cuando hablamos con sabiduría, no solo estamos afectando nuestra propia vida, sino también llevando su luz a la vida de los demás. Elige tus palabras con sabiduría. Hoy es un día perfecto para reflexionar sobre el poder que nuestras palabras tienen en nuestras vidas y en las vidas de los demás. Las palabras, aunque simples en su forma, llevan consigo un potencial inmenso, un poder capaz de construir o destruir, de sanar o herir. Al igual que Dios usó su palabra para crear el universo, nosotros también podemos usar nuestras palabras para crear ambientes de paz, amor y bendición. Dios dijo y fue hecho, Génesis 1:3, y con ese mismo poder creativo,
Nuestras palabras tienen la capacidad de transformar la realidad que nos rodea. El llamado que tenemos hoy es a elegir nuestras palabras con sabiduría, a ser conscientes de cómo nuestras palabras impactan el presente y el futuro. Las palabras no son solo una herramienta de comunicación, son una extensión de nuestra mente y nuestro corazón. Lo que decimos es un reflejo de lo que creemos, de lo que pensamos y de lo que albergamos en lo más profundo de nuestro ser. Jesús mismo nos enseñó que de la abundancia del corazón habla la boca, Mateo 12:34, lo que significa que nuestras palabras son el espejo de lo que llevamos dentro. Por eso, al elegir nuestras palabras, debemos recordar que no solo estamos hablando para comunicarnos con los demás, sino que también estamos declarando nuestra propia realidad. Es fácil hablar sin pensar, decir lo primero que se nos ocurre, dejar que nuestras emociones guíen nuestra lengua sin tener en cuenta las consecuencias. Sin embargo, al hacerlo, no solo corremos el riesgo de causar daño a otros, sino que también nos exponemos a crear un ambiente negativo a nuestro alrededor. Las palabras de ira, de desesperanza, de crítica constante, de amargura o resentimiento tienen el poder de arruinar relaciones, de sembrar discordia y de afectar profundamente nuestra paz interior. Pero lo opuesto también es cierto. Al elegir hablar con sabiduría, podemos sembrar semillas de vida, de esperanza, de amor y de fe. Hablar con sabiduría es hablar vida, es elegir palabras que edifiquen, que sanen, que restauren. La Biblia nos recuerda en Proverbios 16:24. Panal de miel son las palabras suaves, suavidad al alma y medicina para los huesos. Así como la miel calma el paladar, las palabras suaves y sabias tienen el poder de calmar el alma, de sanar heridas emocionales y de traer consuelo. Cuando hablamos con sabiduría, nuestras palabras pueden ser un refugio para aquellos que están pasando por momentos difíciles, un alivio para los que sufren, un rayo de luz en la oscuridad. Al hablar vida, no solo estamos beneficiando a los demás, sino que también estamos creando un ambiente positivo en nuestra propia vida. Las palabras que elegimos tienen la capacidad de cambiar nuestra perspectiva y, por ende, nuestra realidad. Si habitualmente hablamos con optimismo, con fe, con gratitud y amor, nuestra mente y nuestro corazón empiezan a alinearse con esos pensamientos. Lo que declares con tu boca, eso se manifestará en tu vida. Cada vez que hablamos palabras de bendición, estamos sembrando las semillas que darán fruto en el futuro. Somos co-creadores de nuestra realidad a través de las palabras que elegimos. En este sentido, hablar con sabiduría es también hablar en alineación con la verdad de Dios. Las Escrituras están llenas de promesas y verdades que nos dan dirección y esperanza. Cuando nuestras palabras están basadas en la verdad de Dios, estamos proclamando lo que Él dice sobre nosotros y sobre nuestra vida. La fe, como nos enseña la Biblia, viene por el oír, y al hablar las palabras de Dios aumentamos nuestra fe y la fe de aquellos que nos rodean. En lugar de centrarnos en nuestras limitaciones, nuestras palabras pueden reflejar la grandeza de lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas. Podemos declarar con valentía que todo lo puedo en Cristo que me fortalece, Filipenses 4:13, que no hay nada imposible para Dios, Lucas 1:37, que si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Romanos 8:31. Al elegir hablar conforme a la voluntad de Dios, nuestras palabras no solo tienen el poder de cambiar nuestra vida, sino que también pueden traer transformación a aquellos que nos escuchan. Las palabras de vida, de aliento y de sabiduría tienen el poder de edificar comunidades enteras, de restaurar relaciones rotas y de traer esperanza a los corazones quebrantados. Vivimos en un mundo que necesita desesperadamente escuchar palabras de paz, amor y esperanza. Como portadores de la verdad de Dios, tenemos la responsabilidad de ser agentes de cambio a través de nuestras palabras. También es importante recordar que nuestras palabras no solo se limitan a lo que decimos en voz alta, sino que también incluyen lo que decimos en nuestro interior. El diálogo interno, esos pensamientos que nos repetimos una y otra vez, tiene un poder igualmente grande sobre nuestra vida. Si constantemente nos hablamos con dureza, con autocrítica, con pensamientos negativos, estamos creando un ambiente de autosabotaje que afecta nuestra paz y nuestro bienestar. Pero si por el contrario elegimos hablar con amor y gracia hacia nosotros mismos, alineándonos con la verdad de lo que Dios dice sobre nosotros, estamos permitiendo que su poder transforme nuestra identidad y nuestra vida. Al elegir tus palabras con sabiduría, no solo estás impactando tu entorno inmediato, sino también estableciendo un legado de vida que perdurará más allá de ti. Las palabras que decimos hoy tienen el potencial de influir en generaciones futuras. Por eso, cada día es una oportunidad para sembrar en el presente aquello que queremos ver cosechado en el futuro. Hoy elige hablar con sabiduría
elige hablar vida, elige hablar amor, elige hablar paz. Recuerda que así como Dios creó el universo con su palabra, tú también puedes crear un ambiente de bendición y transformación con las palabras que eliges hoy. A lo largo de este recorrido hemos explorado cómo nuestras palabras son mucho más que simples sonidos. Son herramientas poderosas con el potencial de construir o destruir, sanar o herir. Desde el corazón brota lo que decimos, y si nuestras palabras están alineadas con la sabiduría divina, podemos transformar nuestras vidas y las de los demás. De la abundancia del corazón habla la boca. Mateo 12:34. Nos recuerda que lo que decimos refleja lo que guardamos en nuestro interior, por lo que debemos ser intencionales en elegir palabras que edifiquen y no destruyan. El poder sanador de las palabras es un tema fundamental en este camino. Una palabra amable puede curar una herida profunda, una palabra de perdón puede restaurar lo que parecía roto, y una palabra de aliento puede levantar el ánimo de alguien en su momento más bajo. Al hablar con sabiduría tenemos la oportunidad de ser instrumentos de sanación, de restauración y de paz, como nos lo enseña Efesios 4:29. Las palabras de gracia y edificación no solo afectan a quienes las escuchan, sino que también nos transforman a nosotros mismos, pues al declarar lo bueno, lo justo y lo amable, cultivamos un entorno de paz y bendición. Además, hablar con sabiduría no solo tiene el poder de cambiar nuestro entorno, sino también de declarar la verdad de Dios sobre nuestra vida. Al elegir hablar conforme a su voluntad, alineamos nuestras palabras con la fe y la esperanza que Él nos ha prometido. A través de la proclamación de sus promesas, alimentamos nuestra fe y vemos cómo su poder comienza a obrar milagros en nuestro día a día. La fe viene por el oír, y al hablar su palabra, declaramos la vida, la esperanza y la gracia de Dios en nuestras vidas. Finalmente, es crucial recordar que nuestras palabras son la expresión más pura de lo que creemos y sentimos. Elegir hablar con sabiduría es elegir ser portadores de vida, no solo para nosotros, sino para todos aquellos que nos rodean. Al alinear nuestras palabras con la verdad divina, podemos crear ambientes de bendición, influir positivamente en las personas y transformar nuestra propia realidad. Así como Dios creó el universo con su palabra, nosotros también podemos crear un mundo mejor, un ambiente lleno de paz, amor y esperanza, a través de las palabras que decidimos usar. Hoy te invito a reflexionar sobre el poder de tus palabras. Elige hablar vida. Habla amor, habla paz, porque lo que dices no solo tiene el poder de cambiar a otros, sino también de transformar tu propia vida. Al elegir hablar con sabiduría, estarás participando activamente en la creación de un mundo lleno de bendición, como Dios lo hizo al principio. Tus palabras tienen un impacto eterno, así que elige hoy hablar con sabiduría y verás cómo tu vida y el mundo que te rodea empiezan a transformarse.